Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial desde Cali, Colombia. Hoy en el programa Epicentro, donde iniciamos el tema de 100 líderes en resiliencia. Durante 100 días vamos a estar entrevistando a personas que se han destacado por desarrollar procesos en pro de la resiliencia. Y el día de hoy tenemos un invitado, un gran amigo de México, Guillermo Moreno, presidente de INCIDE, que nos va a compartir desde una visión humana de qué manera él ha asumido su propio proceso de resiliencia, pero además de eso, cómo proyecta, cómo promueve desde lo que durante ya muchos años ha desarrollado en el campo humano, en el campo profesional, desde sus diferentes aspectos de vida, cómo ha podido desarrollar esta temática que hoy se ha puesto muy de moda y que hemos encontrado en ella una oportunidad para generar procesos de diálogo. Entonces yo saludo a Guillermo Moreno desde Cali, Colombia, un saludo muy especial hasta Hermosillo, Sonora. Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias, Henry. La verdad que, pues qué honor que en esta serie de programas que vas a estar realizando sobre el tema de resiliencia, pues me hayas invitado para ser el primero de ellos. La verdad que me llena mucho de honor, de orgullo, pues el ser considerado por ti en este gran escenario que planteas, ¿no? La verdad que sí me llena pues de mucha satisfacción y pues saber, como dice también nuestro buen amigo Héctor, pues que algo estamos haciendo bien. Y pues, la verdad, te agradezco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo para todos los que a esta hora se conectan por Epicentro Radio. A Héctor Paz, nuestro director allá en Ciudad de México, y bueno, y a todos los colegas de los diversos epicentros de México, eh, El Salvador, Epicentro Ecuador, y muy prontamente Epicentro Argentina. Bueno, vamos a iniciar con este conversatorio, este diálogo humano con nuestro amigo Guillermo Moreno. Guillermo, cuéntanos un poco de quién es Guillermo Moreno. Bueno, pues Guillermo Moreno es un ingeniero civil, es de aquí, nacido en Hermosillo, Sonora. Estudié aquí en la misma universidad. Posteriormente nos fuimos a hacer una maestría a la Ciudad de México, donde estuvimos 4 años, y pues de alguna manera el vivir en otras partes ¿no? Hermosillo, para los que no conocen, pues es México. Hermosillo es una provincia, es una ciudad de provincia del país de la Ciudad de México. Entonces, pues de alguna manera te da otra visión, pues el vivir en provincia, sobre todo en aquellos años, estamos hablando del 91, 94, entonces te da otra visión muy distinta de lo que es vivir en una ciudad pues pequeña, a llegar ya a la gran megaciudad, pues que es la Ciudad de México y todo lo que es la zona metropolitana. Posteriormente, pues regresamos a nuestra tierra y empezar a trabajar, empezar a ver otros esquemas pues de inversiones que se estaban haciendo incomparables con lo que veías en el DF, ¿no? Pues veías esa separación pues de inversiones, de procesos, de la manera en que se trabajaba de manera empresarial, y eso te va formando pues ciertos criterios, ¿no? De cosas que se deben de ir modificando, de cosas que tú llegas ya con una visión empresarial, aunque tenía corta edad, llegas con una visión empresarial y eso te vas encontrando muchos bloqueos, ¿no? De la misma situación, y es lo que te va abriendo un sentido de pensamiento para ir diciendo qué cosas podías tú cambiar. Pero cada cosa que tú ibas viendo, que tú ibas pensando, decir, oye, ¿por qué no se hace de manera diferente? Es que siempre se ha hecho así, pues, ¿no? Pues sí, pero yo vengo de otro lado en donde se hace de otra manera. No, 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 hombre, déjate de cosas, no andes inventando. Entonces eso te va abriendo, te va haciendo el ir pensando. Tú eres ingeniero civil, Henry, entonces te va dando un nivel de pensamiento cartesiano, le digo yo, pues no, ir viendo cómo vas a solucionar ciertos problemas, y te vas topando. Digo, no me voy a entretener paso por paso, pero en cada situación que se me presentaba de esa naturaleza, te ibas dando cuenta de que para resolver un problema que tenía que ver con ingeniería, se iban atravesando muchos problemas que no tenían que ver con ingeniería. Desde la cuestión política, desde la cuestión de derecho humano, desde la cuestión de relaciones humanas, relaciones públicas, comunicación, en fin, o sea, un montón de acciones que no tenían que ver para nada con el tema de la ingeniería, pero que a fin de cuentas eran procesos que bloqueaban un proceso de infraestructura.
lo vimos con el tema de la desaladora aquí en Hermosillo. Pues se quería hacer una desaladora para tomar agua potable, somos una zona desértica, y empezábamos a ver que por temas políticos no se hizo, y el tema político venía aparejado de que los medios de comunicación influían en la ciudadanía para estar haciendo campañas negativas y que ese proyecto tronara. Y nosotros como ingenieros decíamos, ¿por qué la ciudadanía tiene que estar opinando sobre las cuestiones técnicas? Es como si le preguntaran a tu vecino que si operaban del corazón a tu papá, pues, ¿no? Y lo metieran a una consulta pública. Y eran cosas que no me cuadraban, pues, y vas metiendo en tu mente, pues, en el saco de información, pues vas metiendo ese tipo de cosas, hasta que llegamos con todo ese bagaje, llegamos a fundar lo que fue INCIDE. Porque yo decía, bueno, si el político se mete en lo técnico, si el político y los comunicadores se meten en lo técnico, pues vamos haciendo que los técnicos nos metamos en la política y en la comunicación, y en ese concepto nace INCIDE, ¿no? Bueno, pero una pregunta antes de avanzar a INCIDE, porque vamos a tener tiempo para que nos cuentes qué es INCIDE, ese gran proyecto que ha generado muchos cambios, se han atrevido a romper paradigmas, a proponer cosas que finalmente se han convertido en procesos de desarrollo. Pero yo quiero que hablemos de, uno supone que un ingeniero civil debería estar construyendo, ¿no? Tú hablas aquí entonces que tú empezaste a preocuparte por otros temas, ¿sí? Empezaste a mirar el tema político, empezaste a ver de pronto las injusticias, empezaste a ver la oportunidad también de poder, digamos, ayudar y proponerse a trabajar frente a esto. Pero desde el punto más humano, ¿qué es lo que más te mueve a ti? ¿Por qué esa labor o esa acción tuya de poder servir a la gente? Porque finalmente es el elemento fundamental que hace parte precisamente de la resiliencia. ¿Cuáles son los elementos que mueven a Guillermo Moreno para proponerse a trabajar en todos estos temas y en vez de estar construyendo edificios como normalmente aparentemente o la mayoría de los ingenieros hacen, pues está en temas del desarrollo, está en temas relacionados con la resiliencia? Pero ¿qué es eso por allá normalmente cuando uno entra en estos temas es porque algo influyó? ¿Qué es lo que más te influyó a ti para que de alguna manera tú iniciaras ese proceso de no convertirte en un ingeniero del común, sino convertirte en una persona que sabe de ingeniería, pero que lo aplica en otros ámbitos como el desarrollo? Pues regularmente uno, desde que es un joven o muchacho, pues dices tú, quiero cambiar el mundo, ¿no? Entonces, cuando te comentaba esas acciones que yo estaba viendo, de que cosas ¿por qué las obras se entregan al primer lugar? O sea, si era conocido para todos que las obras del primer lugar, cualquier constructor se bajaba el precio para que le dieran la obra, y al final venía siendo una obra mal hecha o incompleta, y tú lo veías y decías, oye, si es tan lógico esto, ¿por qué no cambia la ley? Y entonces me decían, ay, hombre, no inventes, eso lo hacen los diputados, eso es política, hombre, no te metas, tú ponte a construir. Entonces, o el tema de la desaladora, o el tema de que decían, eres joven, tú no tienes experiencia para hacer ciertas cosas. Bueno, entonces decíamos, ¿cuándo vamos a agarrar experiencia para hacer esas cosas, no? Si no te dan oportunidad para hacerlo. Entonces, tú vas viendo ese tipo de acciones en donde decías, pues yo no quiero convertirme en un contratista o en un ingeniero más. Yo creo que hay ciertas cosas que sí debemos de cambiar el mundo, y la verdad, pues lo veías como algo que fuera imposible. Te comentaba ahorita que había vivido en el Distrito Federal, porque tú sabes que la vida en provincia es muy distinta. La gente duerme siesta, después de comer, pues bueno, pues para mí, vivir en el DF, yo tenía que trasladarme a la universidad y a donde trabajaba y todo, y yo perdía 4 o 5 horas de puro traslado, ¿no? En los camiones. Y que cuando yo llego a Hermosillo, pues me encuentro con 4 o 5 horas extras en mi vida, ¿no? Que yo no tenía regularmente. Entonces es cuando tú dices, oye, ¿qué voy a hacer con todo este tiempo? Que hablabas de tiempo hace rato. ¿Qué vas a hacer con todo este tiempo que te está sobrando? Pues ni modo que tengas 5 horas para dormir siesta, como que no se valía, pues, ¿no? Entonces empiezas a ver esas matices, y la gente te preguntaba, oye, Memo, ¿cómo haces cosas? Oye, Memo, ¿cómo tienes capacidad para hacer ciertas cosas? Y no era ni siquiera una cosa sobrehumana que estuviéramos haciendo, era simplemente ponerle orden a las prioridades que tenías tú en la vida. Te ibas topando también con acciones de injusticias que tú veías en la calle, que tú veías en la gente. Te ibas topando con acciones de corrupción. Para mí el tema de la corrupción siempre ha sido un tema contra el que he luchado.
y que he padecido además, ¿no? El tema ese, porque no ha habido una acción que para mí sea concreta. Para mí siempre fue, pues las cosas se pueden hacer bien. Y me cuestionaba, ¿no? Yo veía compañeros tanto de lo profesional o cuando me tocó ser funcionario público, yo veía, oye, si él está a mi mismo nivel, ¿por qué vive en tal casa, no? Si él está a mi mismo nivel y gana lo mismo que yo, ¿por qué tiene ese carro? Entonces tú decías, y yo no ganaba, que dijeras, pues nada despreciable lo que yo ganaba, pero no era para tener mansiones, ¿no? Entonces de ahí tú empiezas a ver, oye, a ver, algo está pasando. Entonces, a la pregunta explícita, Henry, ¿qué nos mueve? Pues nos mueve el tema de la injusticia, el tema de que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Creo que Dios nos da talentos a todos y creo que no puedes desperdiciarlos impunemente, ¿no? Creo que el fin de la vida no es hacer dinero, ¿no? Como tal. Y claro, pues, de que calma los nervios, ¿no? Pero no es, yo creo que no es el fin de la vida, ¿no? Todos venimos con unos talentos, todos venimos con un propósito y digo, algunos lo encontramos, otros no lo encontramos. La misma vida te va empujando hacia eso. Y esa precisamente creo que es la capacidad de resiliencia que debemos de tener con esos errores que te pasan en la vida, que tú puedes lograr descubrirlos, ¿no? Porque tampoco todos nacemos y te dan una medallita y te dicen, oye, tu misión en la vida va a ser esta, ¿no? Pero no, tú lo vas encontrando de acuerdo como resilientemente esas caídas que vas teniendo o esos encontronazos que vas teniendo en la vida o oportunidades, las vas aprovechando o no las aprovechas. ¿Cuánta gente conoces que tuvo todo en la vida y que le echó a perder, ¿no? Si O tú pudieras, viceversa, alguien que no tuvo nada y que salió adelante. Y si tú pudieras definir cuáles han sido tus referentes para ser así como eres, para ese impulso, ¿a quién se debe? No, Desde el punto de vista definitivamente. humano. Ajá. De punto de vista humano, yo no voy a negarlo, mis padres, ¿no? Creo que de ahí yo creo que nace todo, esa formación. Digo, y te voy a confesar, a lo mejor si mi mamá está viendo esto va a decir, híjole, porque yo fui un muchacho bastante, ¿cómo te podría decir? Aguerrido, los pleitos normales del Sí, sí, adolescente de los jóvenes. con la menopausia, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, sí. Nos la llevábamos de chongo, ¿no? Pero de alguna manera hay cosas que tú no, pues que tú no dejas, cosas que lo que bien se enseña nunca se olvida, como dicen. Entonces tú vas dejando, a lo mejor bandeas, ¿no? En tu juventud vas bandeando sin tratar de brincar el límite, ¿no? De lo que sabes que es preestablecido al respecto. Y de alguna manera pues fueron acciones que tus padres te van diciendo y la verdad pues dos personas que profesionalmente hablando de acción profesional pues no tuvieron una educación profesional por así decirlo, pero también obviamente pues siempre mi padre tratando a lo mejor por eso también yo lo encuentro todo con ejemplos, ¿no? Y trato de entenderlo así para explicármelo a mí mismo y poder explicarlo a los demás. Siempre a todo le tengo que encontrar una analogía para poder hacerlo más práctico, ¿no? Mi papá todo me lo explicaba por analogías, ¿no? Me explicaba lo de la ranita que cruza la calle, o sea, sí, todo me lo iba diciendo con alguna fábula, con alguna historia, ¿no? Siempre, el tema del pajarito que va volando y le pegan un pelotazo, o sea, de alguna manera todo me lo iba explicando de esa manera. Y yo no recuerdo que él, afortunadamente vive, tú lo conoces. Sí. Pero yo no recuerdo de que dijera algún tipo de consejo que lo dijera de manera abrupta. Siempre trataba de ser muy conciliador, ¿no? En el momento de decirte las cosas. Y en el caso de mi mamá, pues mi mamá un poquito más de mi carácter, ¿no? Más efusiva, vamos a llamarlo así, pero también siempre tratando de inculcar esos valores. Entonces, de alguna manera, yo creo que esos dos referentes son muy importantes en O mi sea que vida. esos dos referentes son importantes para construir la resiliencia que hoy tú tienes y que de alguna forma tratas de proyectar, obviamente como un ser humano, como cualquiera, y que de alguna manera lo que nos está diciendo es que la resiliencia se crea en lo individual y se va fortaleciendo en el espacio familiar, que es uno de los elementos claves, precisamente que de alguna forma queremos también que la gente vea cómo los seres humanos, los líderes como tú, eh, 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 están, digamos, permeados también por buenos valores, que es un elemento importante de la resiliencia, la cuestión de valores para poder asumir desde lo humano también los grandes retos, ¿no? Eso es un elemento que yo considero importante. Y en esa lógica,
Si tú tuvieras que decir a los jóvenes ahora cuáles son los elementos que tú recomendarías desde la experiencia, lo que has vivido, de lo que estás proyectando como ser humano, como individuo, para construir resiliencia, ¿cuáles serían esos consejos que tú darías a los jóvenes que nos escuchan, que nos ven? Definitivamente el tema de la ética es el tema, uno de los temas más importantes, independientemente de hablar creo que hablar de valores, eso no tiene religión, pues no creo que es universal. Sí. Yo creo que hay que pegarse al tema de la ética y de ahí se van a derivar muchas acciones. Si tú eres ético, profesionalmente, personalmente, etcétera, yo creo que es lo que va a marcarte, pues, ¿no? Como en tu desempeño y te va a ir guiando. Muchas veces he escuchado el término que dicen, se está evaluando a la persona, al profesionista, no su vida privada. Híjoles, y es muy difícil que puedas realmente separar. De repente la gente quiere hacerlo y no creo que sea posible. Pues cómo vas a, a reconocer a alguien, por así decirlo, pues que es un maltratador en su casa, que es adicto, pero afuera es excelente profesionista en ciertas cosas, ¿no? Entonces, digo, sin hacer señalamientos específicos, ¿no? Pero todos sabemos en la vida personal, siempre la vida personal tiene que ir muy aparejada a tu vida profesional. O sea, tiene que haber una coherencia, una Tiene que haber coherencia. una coherencia y congruencia, ¿no? Ajá, ok. ¿Cuántos funcionarios públicos no dan una cara, por un lado, y funcionarios públicos y personas en la vida pública, pues no, cualquier persona, y de repente por aquí son otra persona, y de repente se descubre, pues, ¿no? Que lamentablemente, pues, para todos, y no puedo decir, porque también me ha sucedido, pues, todos tenemos una vida privada, que te afecta, ¿no? Y tarde, lo que te quiero decir es, tarde o temprano todo siempre sale a la luz. Entonces, yo lo que les quiero decir ahorita a todos los jóvenes es que actúen con ética. Si en nuestra época, Henry, muchas cosas salen a la luz, a fin de cuentas, imagínense ahora con todas las redes sociales, ¿no? O sea, estás en la vida pública en todo momento, ¿no? Entonces, aunque no quieras, ¿no? Te apareces en redes, ¿no? Entonces, fíjate que curiosamente, precisamente cuando me tocó ser funcionario público y empezaban a ver los temas de las redes sociales, o el Facebook y todo eso, y ahora platiqué con este periodista, y le dije, me hiciste muy famoso, ¿no? Le digo, grandes amigos y todo, que es la primera experiencia que me toca vivir a mí cuando me iban a hacer una entrevista. Yo no quería hacerla porque no era el momento, y él me venía correteando que quería hacer una entrevista. Entonces yo volteo molesto y le digo, bueno, ¿qué quieres? Pues, ¿no? Pero yo no me daba cuenta que me estaban grabando o sea, deja tú, me estaban grabando, me estaban transmitiendo en vivo en Facebook Live, ¿no? Ajá. Ahí conocí el Facebook Live y supe lo que era tener 150,000 vistas en 2 minutos. O sea, fue una locura, ¿no? Entonces ahorita le digo, oye, si alguien me hizo famoso fuiste tú. Entonces, de alguna manera ahorita tú ya no te puedes dar el lujo de cualquier tipo de situación. Todo va a salir siempre a la luz. Entonces yo le digo, mejor andar con ética, andar derechos, ¿no? Y tampoco tienes que meterte, ni son clases de catecismo, ni mucho menos, todos sabemos lo que está bien, lo que está mal, lo que es derecho, lo que no es derecho, o sea, punto. Tampoco tenemos que andar inventando el hilo negro con eso, ¿no? La ética, un elemento fundamental que Guillermo Moreno hoy nos comparte a todos los que estamos escuchando este programa y viendo a través de las redes sociales por Epicentro Colombia, y que hoy iniciamos esta travesía por contactar, por conversar, por conocer a muchos líderes, y en este caso tenemos una gran meta, un gran reto, de poder entrevistar por Epicentro Colombia para que la gente conozca que los líderes en resiliencia son reales, existen, y que finalmente cada uno desde sus diferentes perspectivas está tratando de hacer lo mejor, lo que mejor puede precisamente para lograr que este mundo de alguna manera sea un mundo mucho más justo, ¿no? Es un poco lo que estamos intentando acá con esta invitación que estamos dando y que hoy 1 de octubre del año 2020 iniciamos con este gran líder en resiliencia, Guillermo Moreno. Guillermo, coméntanos de ese gran proyecto que yo sé que ha generado muchas cuestiones positivas para Hermosillo, para Sonora, para México, específicamente de ese gran proyecto de Incide. ¿Qué ha significado para ti como ser humano primero y luego como profesional ese proyecto de Incide?
coincide, como te comentaba, los elementos que me fueron llevando a hacerlo. Uno fue el tema de la corrupción, el otro fue el tema de que los políticos y los medios de comunicación se metieran en aspectos técnicos. Y de alguna manera fue como decir, bueno, vamos a manejar tres elementos que el político, una cosa que entendí, pues el político le tiene miedo, es como los perros, como dicen, ¿no? El político le tiene miedo al periódico, ¿no? Porque nomás entiende periodicazos. Bueno, ahora ya son redes sociales, ¿no? Pero era lo que se decía. Entonces, el político le tiene pavor a un medio de comunicación. El político le tiene pavor a que la gente se una. Y el político le tiene pavor a que la gente sepa. Entonces, en INCIDE mezclábamos esos tres elementos: el conocimiento, la unión y la comunicación. Y era como nosotros lográbamos sentar, porque todos me decían, cuando yo iba a visitar a todos los presidentes de los gremios, y yo los invitaba, porque yo estaba joven, muy joven, entonces yo les decía, oye, quiero formar un consejo. La revista ya la teníamos. Sí. Entonces decimos, queremos formar un consejo en donde juntemos a todos y empecemos a tomar decisiones en esa palabra que ahora se conoce como gobernanza y participación ciudadana, pues, ¿no? Entonces yo decía, si realmente los ciudadanos vamos a participar, que no sea doña Chonita que esté opinando sobre si se va a poner un aeropuerto o no, ella que sabe de eso, pues, ¿no? Que sean los técnicos como ciudadanos que son también y que opinen sobre temas técnicos para poder orientar al gobierno en las políticas públicas. Pero eran términos que no conocíamos, o sea, lo hacíamos por inercialmente con los ejemplos que te puse de los porqués. Pero, y así fuimos avanzando, fuimos convenciendo a cada uno de los presidentes de organismos en aquel entonces. Fueron 14 los que logré sentar en una mesa la primera vez, nosotros somos 52. Y con el paso del tiempo, altibajas, ¿no? Y la naturaleza humana también, viene la guerra de los egos, viene, yo le llamo la hoguera de las vanidades, ¿no? Que a fin de cuentas todos quieren lucir, porque sí, porque nos han sido 20 años, Henry, de estar pues, en esa cuestión inercial. Hemos logrado cambiar 19 leyes, reglamentos múltiples. Entonces empezamos a ver cómo, con la presión que te acabo de decir, es como sientas a los políticos, como sientas a los dirigentes de partidos, como vas sentando todos los personajes, pues, ¿no? Que tienen que ver con la vida pública. Y llegó un momento, como todos, ¿no? Llegó un momento que me tentó la política. Entonces llegó un momento, y sí, estuve entusiasmado casi 10 años en querer participar activamente en política. Una cosa te fue llevando a la otra, te veían como líder y decían, oye, pues queremos que estés en el partido para que puedas ser diputado. Y yo decía, bueno, si lo puedo cambiar de adentro, si de afuera puedo cambiar, pues de adentro olvídate, voy a ser chuza, ¿no? Y fue mi gran estrellón, que fue cuando me di cuenta que no. De adentro lo que hacen es que te ponen una correa y te vas metiendo al mismo sistema político. O sea, no levantes la cabeza, no hagas esto, porque si no, se te va a caer la diputación. Entonces, y también fueron cosas que me dijeron, oye, espérate, yo no entré para esto, ¿no? INCIDE fue tan noble, Henry, que todavía existe, y lo voy a decir así, y existe todavía a pesar de haber cometido ese grave error de haberme metido a querer ser político. Cuando entendí, la vida me enseñó ahí internamente que las cosas se van a cambiar desde afuera, desde la sociedad civil, no desde adentro. Es muy difícil cambiarlas desde adentro, porque aún tus correligionarios que pensaban antes igual que tú, el poder aturde, te subes a un ladrillo y olvídate, ¿no? Entonces empiezan a cambiar todas esas acciones y empiezan a tomarse todo tipo de decisiones. Llegué a ser regidor. Fueron pocas las leyes que pudimos cambiar por las mismas presiones de los partidos que existen, y hubo una iniciativa que no tenía que ver nada conmigo. Digo, yo era el tema de todo lo tenía con el tema de la construcción, de la ingeniería, etcétera, y había un tema que no tenía que ver nada conmigo, pero yo tenía que demostrar que se podían cambiar las leyes y se podía romper inercialmente el sistema. Y sacamos una campaña que se llamó Movember, por mi nombre, Memovember le pusimos, ¿no? Sí, que era el tema del bigote. Eso te iba a preguntar. De la campaña del cáncer de próstata. Entonces logramos, con una campaña que no tenía que ver nada con ingeniería y rompía por completo con todo mi esquema que yo traía en ese momento, y empezamos a andar con un bigote por todos lados, poniéndolos a la gente en el bigote. Y de tal manera pues que logramos convencer a mis regidores, compañeros opositores, a que todos se pusieran el bigote. Incluso el presidente municipal, que era de otro partido, se puso el bigote. Y total que pues nos tomamos fotos, las subimos al Facebook, era la fiesta, todo el mundo. Y a la siguiente sesión llego yo con la iniciativa, agradeciéndole a todos los regidores de la oposición que se hubieran sumado a esta gran iniciativa de trabajar por la salud masculina con el tema del cáncer de próstata, y someto a votación una iniciativa
que no les quedó otra, y yo proyectando las fotos de ellos con bigote y apoyando, y que no les quedó de otra más que votarla por unanimidad. Entonces fue cuando empezamos a demostrar que sí hay maneras paralelas de hacer las cosas. No todo tiene que ser de manera frontal. Y es cuando empiezas tú y ahorita el tema de Movember lo agarramos, hicimos una asociación civil y seguimos trabajando en ella, porque también dijimos, fue tan noble el proyecto que no tenía por qué depender de una cuestión política, ¿no? Lo seguimos manejando como una asociación civil. Y entonces, y así empezamos le va sumando esquemas, pues, ¿no? Al tema de INCIDE, pero pasaron dos elementos fuertes aquí en Hermosillo. Uno de ellos fue en 2009 la guardería ABC. Hasta ese momento, pues todo lo que hacíamos era para trabajar a favor de los gremios. Y el otro tema fue que cuando pasó lo de la guardería ABC, yo todavía, sinceramente te digo, no ligaba al 100% el tema con nosotros, ¿no? Pues ni modo, fue un accidente, pero sí me dolía, sí veía que algo estábamos haciendo mal en ese momento, todos, ¿no? Como sociedad. Y después vino el tema de las inundaciones aquí en Hermosillo. Te digo que era zona desértica, de repente se presentan las primeras lluvias e inunda toda la ciudad. 49 fraccionamientos perdieron o sea, personas que perdieron sus casas, y eran personas de clase media alta, pierden sus viviendas porque se inundan todos sus bienes, ¿no? Entonces, claro. Y es cuando dices tú, a ver, algo estamos haciendo mal, cambiamos este logotipo de INCIDE, teníamos que empezar a pensar en desarrollo sustentable, realmente ese equilibrio de desarrollo sustentable, y te confieso, yo no conocía el marco de Hyogo, ni conocía el protocolo de Kioto, ni nada de eso, ¿no? Era simplemente sentido común. Sabíamos que teníamos que empezar a cambiar y ya dejar de trabajar para los gremios. Teníamos que empezar a trabajar con todo ese conocimiento de comunicación, integración, todo, pero para la gente. Y es cuando empiezo a cambiar por completo el modelo y el chip de INCIDE y empezar a trabajar. Y es cuando empiezo a meterme en cuestiones ya de protección civil, etcétera. Siendo regidor, ya empiezo a cambiar esos modelos y los atlas de riesgo, empezar a defender a los bomberos, empezar a tomar otros temas que regularmente yo no había tomado. Y una cosa, te digo, me lleva a otra, y me invitan a ser director de protección civil. A la siguiente administración me invitan a ser director de protección civil, que hasta ese momento pues yo pensaba que me las sabía de todas en protección civil, porque ya conocía los atlas de riesgos, etcétera, y no, pues llegas a protección civil y es otro escenario, ¿no? Claro. Ya tienes que ver temas de atención de emergencias, tienes que ver el tema de preventivos, todo lo que es gestión de riesgo. Yo no conocía la palabra resiliencia, yo no conocía gestión de riesgo, no conocía absolutamente nada. Entonces es cuando empezamos a voltear y decir, caramba, esto es otra cosa, ¿no? Y yo tenía que tomar decisiones ya, porque en el momento que llegábamos estaban las tormentas, tenía los medios de comunicación preguntándome, entonces tuve que agarrar el mismo modelo de INCIDE y empezar a aplicarlo allá a la dependencia, jalar a los expertos que me ayudaran a tomar decisiones, ¿no? Y es como logramos, pues, así atrajimos al Colegio Mexicano de Protección Civil, allá a Hermosillo, aquí Hermosillo, perdón, y empezamos a formar ese grupo de expertos que me asesoraran en lo que teníamos de hacer. Empezamos a crear el modelo del cubo de Rubik, porque yo sabía que, pues, hablábamos de gestión de riesgo, pero una cosa pensaban los bomberos, otra cosa pensaban los medios de comunicación, otra el político. Yo ya había sido regidor, afortunadamente, con la visión de haber sido regidor, de tener un medio de comunicación, de ser maestro, de tener el tema gremialista, y ser ingeniero civil, etcétera. Entonces te daba una visión holística del problema, cosa que si tú le preguntabas a un bombero, él veía únicamente su punto de vista. Si tú le preguntabas al regidor, él veía su punto de vista. Entonces yo había tenido la ventaja de haber sido regidor, y sabía cómo se movían las cosas. Entonces para mí era muy fácil poder presentar un problema y poder armarlo rápido. Entonces decían, oye, ¿cómo lo hiciste? Es que cuando fui regidor, la ley de ingresos se cambia aquí, y si le mueves aquí, te van a llegar recursos de este lado. O sea, para mí era ya muy sencillo poder ver todo, pero tenías el conocimiento histórico de todo lo que habías visto. O sea que eso significa, con esto que tú has hablado, lo del cubo de Rubik, que vemos que está ahora posicionándose muy fuerte, y que te felicito porque es una manera de tener una mirada integral de los problemas, que a pesar de que pensemos diferentes, que estemos en diferentes roles, pues obviamente hay puntos que podemos llegar a acuerdo precisamente para poder tomar decisiones, pero que tenemos que ser conscientes de que hay diferentes miradas de lo mirado, y cómo el cubo de Rubik puede ser un instrumento, una disculpa, una oportunidad precisamente para poder establecer esas decisiones integrales que debemos tomar en el marco digamos, de
de la sociedad actual? ¿Cómo se integra ese cubo de Rubik desde tu experiencia? Porque lo que estamos viendo aquí es que al final tu experiencia como ser humano y como profesional está ahí, en la esencia del cubo de Rubik, en la oportunidad de tener no un velo, sino tener la posibilidad de mirar las diferentes caras y tomar decisiones. ¿Cómo es eso? Cuando estamos en la dirección de Protección Civil, yo empecé a ver todos los problemas. O sea, cuando ya me enfrenté a todo lo que, las lluvias, las tormentas, eso, empezamos a hacer inmediatamente un análisis. Y te insisto, yo no conocía el término, ni siquiera el término gestión de riesgo, ni siquiera conocía los términos análisis de riesgo, fuera lo que fuera. Entonces es cuando descubro que los atlas de riesgo como tal que existían en ese momento, que conocíamos hasta ese momento, eran basura, era papel, porque realmente no se aplicaba, nadie los tomaba en cuenta, nadie los veía, ni siquiera tenían 6 años que no se modificaban, etcétera, ¿no? Entonces decías tú, esto es nada, pues esto es papel. Aquí la atención de la emergencia, ¿cómo le explicas a doña Shonita que se le acaba de inundar su casa? A ver, platícale del atlas de riesgo, y tú te lamentaba, pues no. Desde entonces era una cosa que tenías que resolver rápidamente. Entonces es cuando empezamos a pensar pues, de esa manera, y empezar todos los problemas los empezábamos a ver hacia atrás. Yo le llamo análisis inverso. Entonces, a ver, ¿por qué nos estamos inundando? Por esto, por esto, por esto. Y llegabas a la conclusión, a ver, ¿qué pasó? El tema, se están tapando las alcantarillas, los árboles que se caen, los árboles están dañando el sistema eléctrico y se iba la luz. O sea, todo lo que nos generaba el problema de emergencia. Entonces, que ahora sabes que es el tema de gestión de riesgo, o históricamente, ver la memoria para ser resilientes y que no vuelva a pasar. Digo, son términos que conocí. Un colombiano, me leí un libro de un colombiano una vez y yo encontré la palabra y le encontré sentido a todo lo que estaba haciendo. Pero esa es la manera que nosotros lo veíamos de manera empírica. Nos íbamos a las colonias, nos íbamos a los poblados y escuchábamos a la gente, porque yo decía, a ver, ¿por qué nos inundamos cada año? Pues, entonces yo me iba a las colonias y la misma gente te decía, y en una comunidad, yo lo comento con mucha risa siempre, que una viejita me dijo, ¿no? Es que siempre que pasa lo mismo sucede igual. Y yo pues me dio risa la frase, ¿cómo que siempre que pasa lo mismo sucede igual? Pero tenía Henry una connotación de verdad esa frase. Siempre que llueve, vienen ustedes como funcionarios, nunca hacen nada y nos llegan, y mañana va a venir la gobernadora a repartirnos despensas, o sea, siempre que pasa lo mismo sucede igual. Entonces, para mí fue una frase que se me quedó muy grabada. Y decía, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Usted qué recomendaría? Es que son bien sonsos. Si destaparan el desagüe, si subieran 1 metro el muro, o sea, y la misma gente te iba dando la solución. Y bingo, bingo. O sea, empezamos a hacer lo que la gente nos decía. Y te insisto, eran cosas que nos salían de manera innata, por así decirlo, ¿no? Y empezamos a trabajar en todas las comunidades de esa manera, a limpiar canales y a mandar y a cortar, campañas de reforestación. O sea, si ya sabías que en mayo se empezaban las lluvias, órale, en febrero cortar árboles. O sea, y empezamos a trabajar de esa manera. Y se vino la segunda tormenta, más fuerte fue cuando fue el huracán Newton. Y la gente decía, oye, no vino tan fuerte, ¿no? No, sí vino fuerte, vino el doble de lo otro. El tema es que ahora no pasó nada. Estábamos preparados. Entonces la gente decía, oye, Memo, tanto relajo que hiciste, me decían los medios de comunicación, y no pasó nada. Sí, sí. Entonces decías, y es cuando empiezas a medir, fíjate, la gente cómo no mide la prevención, no mide todos los efectos. Pero si hubiera pasado el relajo, si hubiera pasado el desastre, si se hubieran caído 1000 espectaculares, árboles, destrozos, la gente hubiera dicho, Protección Civil no hizo nada. Y ahí es cuando empiezo, y precisamente en esa época es cuando te conozco, Henry, que leo el libro tuyo por primera vez, y es cuando yo digo, caray, o sea, resiliencia, en mi vida le había escuchado la palabra. Es cuando digo, caray, esto es lo que estaba haciendo. Y digo, para la gente que no nos conoce, que no me conoce, yo venía leyendo tu libro en el carro después de 3 meses que me lo habían regalado. Entonces yo lo veía leyendo de un viaje en el carro, y me acuerdo que en ese momento, aunque ya te tenía de contacto de Facebook, de ahí te empiezo a mensajear sin conocernos, ¿no? Y tú amablemente pues me contestas, y en ese momento agendamos hasta la fecha. Y nunca se me va a olvidar, 17 de mayo de 2018, que agendamos la fecha que estuviste en Hermosillo por primera vez. Y de ahí empezamos a platicar, y yo veía cómo por primera vez conocí la fórmula del riesgo, y empiezo a darme cuenta de muchas de las reglas. Y yo le decía a mi esposa, oye, es que ya ves que no estaba loco, decía, ¿no? Entonces me decía ella, no, si estás loco, lo que pasa es que hay otro colombiano loco. Hay otros locos.
hay Claro. otro loco, ¿no? Entonces, esa es la manera que yo veo la fórmula del riesgo y es Ajá. cuando empiezo a aplicarla pues a todo. Es como cuando uno descubre el teorema de Pitágoras, Sí, ¿no? sí, sí. Cuando estás en la secundaria y descubres el teorema de Pitágoras para todo lo que eres, regla de tres para todo, ¿no? Ajá. Entonces, pasó lo mismo y empezamos a ver la fórmula del riesgo y es cuando llegamos a los términos. Ahora sí vuelvo a la ética. Cuando Ajá. empiezo a descubrir que muchos de las vulnerabilidades de las que tú hablabas, que tú hablabas de las vulnerabilidades físicas cuando te Ajá. escuchaba, y yo empiezo a trasladarlas a las vulnerabilidades personales. Es Sí. cuando empiezo a decir, muchos de los De los desastres son hábitos. generados por la corrupción. Y es cuando Ujú. empiezo a ver, o sea, vuelvo a las inundaciones, vuelvo a la guardería ABC, vuelvo a todo y digo, en todo hubo actos de corrupción. No hubo falta de conocimiento técnico, porque las universidades son muy buenas. Yo veía que era corrupción lo que estaba generando. Entonces, si todo lo aplicaba a tu fórmula, el término era, lo contrario a la corrupción era la ética. Ujú. Entonces empezabas cómo fortalecíamos La ética. el tema de la anticorrupción. Entonces, cuando empiezas en ese orden inverso, ¿qué debíamos hacer? Bueno, por un lado, al que es corrupto no lo vas a combatir con ética, ya lo tienes que combatir de otra manera, pero la única manera de inyectar la ética era en los niños. Y Ujú. teníamos que empezar a jalar el hilo hacia atrás. Si queríamos realmente cambiar todo eso, teníamos que irnos a las escuelas, a la educación Ujú. básica, para pensar en 20 años que este teorema pueda ser una realidad. Y así Ujú. empezamos a buscar otros elementos, como el tema pues, de la envidia, el tema del Ujú. egoísmo, el Ujú. tema, y en todo te vas dando cuenta de que todos, o el tema de la corrupción, por qué se han generado todas las guerras de la historia. Unas han sido por envidia, Ujú. otras por celos, otras por Ujú. lujuria. Entonces, si te vas dando cuenta que todo va ligado a las emociones, ¿qué digo? Sin meternos en religión, con los pecados capitales, pero a Ajá, fin de así cuentas es. son actos de valor, que los valores, si te fijas, no han cambiado. Si tú ves los 10 mandamientos y quitas Ajá. los primeros, pues el Ajá. tema no matar, no esto, o sea, son cuestiones y son la base legal de muchas Y son, civilizaciones, ¿no? y siguen siendo válidos en Siguen cualquier siendo válidos. momento. Sí, digamos, son Uh-huh. como los Digo, con sus elementos claves. modificaciones y todo, ¿no? Ujú. Pero de Sí. alguna manera sigue siendo lo mismo Ajá. y que no han cambiado en 5,000 años, no sé en cuánto, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera es parte de lo que debíamos de empezar a trabajar. Entonces, de lo que tú decías, me tocó estar en Colombia precisamente también Ujú. meses después. Sí. Conocí a Marianela Guzmán y le escucho decir, ella es de Costa Rica, Ujú. pero vive en Panamá, Ujú. le escucho decir por primera vez que no puede haber empresarios resilientes. Ya conocía la palabra resiliencia por ti, Sí. que no puede haber comunidades resilientes si no hay empresarios resilientes. Y es cuando vuelvo a encontrar otro sentido pues, a lo que estábamos haciendo. Y dices, wow, es cierto, o sea, si no hay personas que sean resilientes, es muy difícil que un político cuide lo que no es suyo, pues. Entonces, si el empresario no cuida lo que es de uno, ¿por qué el político va a cuidar lo que no es de él? Pues no, el político Ujú. llega a 3 años y a ver qué rebatinga, ¿no? Entonces, me regreso un poquito a lo que fue cuando era director ya al final. Pues yo traté de guardar el tema ético hasta las últimas consecuencias, tan así que fui despedido por eso. Entonces, y fue una etapa, ya nos conocíamos, ya podía decir que era tu amigo, modo que tú me hablaste ese día, desde que se me presenta el problema, y que pues, yo no lo podía creer, ¿no? A un mes de que se terminara la administración, me echan fuera, precisamente porque querían que firmara documentos que yo no iba a firmar, Ujú. y obviamente sabían, y entre más me exigían, pues más yo me tenía que estar plantando, y se fue haciendo un desquebrajamiento fuerte, ¿no? Con la Ujú. administración, en donde pues terminó en el rompimiento, ¿no? Pero de alguna manera pues, no claudicamos en ese sentido, ¿no? A las semanas de eso me llega la invitación a Colombia, ¿no? Donde pues prácticamente era exponer lo que había sucedido Ujú. y pues ratificar que estábamos llevando ese tema hasta las últimas consecuencias, ¿no? Con esa de tu experiencia que estás hablando y con todo lo que nos has comentado hasta ahora en este primer programa que estamos desarrollando sobre 100 líderes en resiliencia por Epicentro Colombia, eh, ahora con todo ese conocimiento que tienes, sé que estás escribiendo un libro también sobre el cubo de Rubik que muy prontamente vamos a tener a exposición con toda la experiencia que Guillermo Moreno quiere compartir. Eh, ya con todo esto, si tú tuvieras que definir la resiliencia en palabras sencillas, ¿cómo la definirías? Desde el concepto de Guillermo, su propio concepto, ¿cuál podría ser? ¿Qué elementos tendríamos que Eh, tener para construir esa resiliencia?
Pues que el que no aprende con los errores, pues únicamente está condenado a estar repitiéndolos constantemente, ¿no? Simplemente va a ser una constante en tu vida. Y cuando digo errores, no quiere decir que son los tuyos, ¿no? También tienes que tener inteligencia para ver, para aprender de los errores de los demás, para que no vuelva a suceder. Pues prácticamente eso es el que no tiene capacidad de aprender de los errores, insisto, no propios, pueden ser ajenos, está condenado a seguirlos repitiendo en automático, ¿no? Dicen caer y recuperarse, ¿no? Pues eso es una recuperación, Sí. no eres resiliente, no aprendiste nada. Entonces tienes que aprender, tienes que advertir a otros para que no les suceda. Pues eso es parte de te lo comentaba en una ocasión con el tema de la piedra en el camino, pues, ¿no? Sí, eso me gusta O sea, mucho, cuéntame. no es nomás caerte, no nomás quitar la piedra del camino, pues, ¿no? Si te caíste, perdón, no nomás levantarte si te caíste con una piedra, es quitar la piedra del camino, es poner un letrero que aguas porque hay una piedra y si se encuentra otra piedra en el camino aguas porque se pueden caer. O sea, es decir, que ese conocimiento sea exponencial para que no vuelva a suceder y a causar ese daño. Hicimos un foro hace poco de Juventud Incide, donde Nancy Patiño sale ganadora con un proyecto que se llama Memoria del Pueblo, que es prácticamente lo que platicábamos ahorita de la viejilla del pueblo que te comentaba, ¿no? Y es conocer el pasado para poder enfrentar el presente, pero muchas veces los jóvenes, y bueno, cualquier persona, ¿no? No escucha el pasado y vuelve a repetir los mismos errores que sucedieron, y la pandemia es un caso de lo que estamos viviendo. Sí. No aprendiste nada de hace 100 años, pasa un tiempo y todo se olvida. Entonces, ¿y qué pasó? Pues nos volvió a pasar. Claro. Y claro, exponencialmente lo mismo, ¿no? También con el tema del cisne negro que todo el mundo comenta, pues sabemos que no es cierto. No tuvimos la capacidad para ser resilientes, nadie. Cuando nos avisaron desde diciembre que este coronavirus venía, y todo el mundo se sentó a hacer memes, ¿no? En lugar de darle solución al problema. Cuéntanos un poco, Guillermo, aprovechando que estás comentando todo esto que ha pasado, este nuevo contexto, te hemos visto mucho, muy dinámico como siempre, siempre llevando el liderazgo, y por eso precisamente te hemos invitado a este programa de 100 líderes en resiliencia, porque te consideramos un gran líder en resiliencia que está promoviendo algo positivo, propositivo, estás intentando hacer cosas precisamente para hacer un mundo más justo. Cuéntanos un poco, estos últimos meses te hemos visto promoviendo foros, promoviendo el tema de Alcure, de la alianza de los sectores precisamente para ser resilientes. Sabemos también que Incide ya hace parte de Arise. Cuéntanos un poco esos logros que ha generado todo esto desde tiempo para acá, y cuáles son esas proyecciones que tienen. ¿Por qué Alcure? ¿Por qué hacer parte de Arise? ¿Por qué el foro? Para que los que están escuchando conozcan realmente que la resiliencia, que esa palabra se está llenando de contenido y que finalmente se está llevando a la práctica con estas, y estás logrando convocar, porque lo que yo siempre he destacado de Incide es el poder de convocatoria que tiene, precisamente por esos mismos principios que tú inicialmente comentabas de Incide, que lograron que se pudieran articular diferentes personas con diferentes pensamientos para tratar de construir soluciones independientemente del color político. Sí, pues digo, bien lo comenta, pues en Incide son varias organizaciones, cada organización es una persona también, y en cada organización, tú sabes, pues cambian cada 2 o cambian cada 3 años, pues van cambiando las personas, van cambiando los humores, van cambiando los reflectores, o sea, y es un estar teniendo un punto de equilibrio para estar llegando a acuerdos. No ha sido nada sencillo, ha sido muy gratificante, pero tampoco lo vamos a comentar que ha sido así de miel sobre hojuelas, ¿no? Ha habido momentos álgidos, ¿no? Claro. Pero de alguna manera hemos llegado a esos acuerdos. En Colombia, te comentaba, conocí a Marianela, y de ahí conocí por primera vez el término Arise, y es cuando me presentan, escucho por primera vez a Marianela exponer sobre el término Arise, me llamó poderosamente la atención, porque decía, oye, Incide eso, pero en chiquito, pues, no, por así decirlo. Entonces, porque escuchaba lo que Arise pretendía y decíamos, oye, nosotros ya lo estamos haciendo, ¿no? Integrar, invitar empresarios, modificar leyes, política pública. Claro, ellos ya, insisto, Incide se fue construyendo sobre la marcha, ¿no? De manera resiliente, ¿no? Una caída inmediatamente a reconstruirse, a reinventarse. Arise pues ya venía con un modelo del marco de Sendai. Te confieso, yo no había escuchado el marco de Sendai, pues nomás de oídas, ¿no? Por así decirlo, pero nunca me había tocado meterme de lleno. Entonces,
Y es cuando empiezas a ver, a comprender. Ellos pues ya venían con una estructura más elaborada, con todo el apoyo de Naciones Unidas, y pues nos invita, Mariana me invita y conozco a Elisa Trujillo. Elisa Trujillo la conozco aquí en Hermosillo, precisamente desde el 22 de diciembre de ese año. La conozco aquí en Hermosillo, que ella iba para Guaymas, y es de Guaymas, iba con su familia. Y pues así nos conocimos, Elisa y yo, y empezamos a trabajar con el tema de RISE. Le presento lo que es INCIDE, le fascina, y empezamos a trabajar y programamos le platico lo que habíamos hecho en Protección Civil, bueno, todo lo que platicamos ahorita, y acordamos en febrero lanzar bueno, yo le había comentado que teníamos pensado lanzar la Alianza por la Cultura de la Resiliencia, ya ahora sí en un tema específico, ya con la visión del cubo de Rubik, y decir, enfocarlo a seis etapas, ¿no? Desde lo que era padres de familia, lo que era universidades, medios de comunicación, gobierno, gremios y empresarios, eran las seis etapas, tratando de cubrir también el tema del cubo de Rubik y empezar a hacer estrategias con cada uno de ellos. Organizamos el taller de resiliencia, que tú fuiste ponente en julio de ese mismo año, y el haber lanzado la alianza en febrero, pues nos sirvió un poco para ir dándole tema. Pues si tú te presentabas a los gremios y todo el mundo decía, ¿qué es resiliencia, no? ¿De qué se trata esto? ¿Con qué se come? Y empezábamos pues explicarles qué era la resiliencia, tratando de explicarla con el tema de la piedra que te decía, pues de una manera sencilla, entendible primero para mí, para poderle explicar, ¿no? Claro. Con un ejemplo que fuera muy básico, para que la gente dijera, órale, ¿no? Entonces, ya ibas embonándole. Y creo que con el tema del cubo de Rubik les quedaba muy claro, cuando ya explicabas el tema del cubo de Rubik, cómo tenías que tener ese pensamiento holístico y tridimensional, les quedaba muy claro el tema ya de cuál era el funcionamiento que podían estar ellos haciendo. Poníamos ejemplos, poníamos acciones que pudieran estar haciendo, y hasta que llegó el taller de julio, pues obviamente con el taller que implementaste, que tú diste, pues nos abre otro abanico, pues, ¿no?, de conocimiento. Nos dio la oportunidad, pues, de convocar a 3 aliados que están ahorita ya en RISE también, Erika Alvarado, que vino desde Jalisco, la rectora de UNICI, Xochitl Ortega, y también Casimiro Gamas, de Tabasco. Estuvieron con nosotros, y pues ellos también ya son, pues, replicadores de todo esto. De hecho, de ahí salió la asociación que tú fuiste ponente ahorita en la mañana, ¿no? La asociación de profesionales de resiliencia, que fundó Eric a raíz de eso, de eso. Entonces empezamos a ver de cómo se empieza a construir y se empieza a desdoblar todo este bagaje, ¿no? Y cada uno te va aportando otra. Tú aportas, ellos aportan, y se va construyendo este gran proyecto. Ahora sí ya no podemos decir que el tema de resiliencia es un tema desconocido para muchos. Y con el tema de la pandemia, pues nos vino a sacudir y a sacar a relucir lo que fue el tema del fortalecimiento realmente de la palabra, que, como tú dices, es impronunciable, ¿no? Y a veces difícil de implementar. Pero creo que con el tema de la pandemia, pues la mayoría fuimos resilientes. Una cosa que dentro de las acciones de INCIDE, nosotros tenemos el tema de Juventud INCIDE, y tenía, pues, años llevándose a cabo durante 6 periodos. Se presenta la pandemia, el aislamiento o el confinamiento, y pues se quedó pendiente el tema de la renovación de los jóvenes. Ya se le había vencido el proceso a Sebastián Romero, que era un estudiante alumno mío de Ingeniería Civil. De hecho, ya había egresado el de la carrera, y se venció el proceso, ¿no? Entonces, en ese periodo, y te confieso, mi hijo no tenía que ver nada con INCIDE, pero sobre todo esto empieza a ver cómo con todo lo que estábamos haciendo, él se da cuenta de que, pues, aún con la computadora, aún encerrados, hacíamos webinars, salíamos, decíamos, poníamos, quitábamos, etc. Y él se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya me veía a mí directamente lo que estábamos haciendo, y como ahorita, pues, no, silencio, porque estamos ahorita estamos en webinar, ¿no? Sí. Y él se daba cuenta de lo que sucede. Tú lo vives en tu casa también, claro. Pero se da cuenta y me dice, papá, fíjate que me gustaría coordinar Juventud INCIDE. Y yo me quedo, ¿cómo? Si a ti nunca te había llamado la atención esto, claro, de Juventud INCIDE, ¿no? No, me dijo, pero te he estado viendo, y ahorita, debo decir, pues ya entro a la universidad, ya trae otra dinámica, claro. Es que me gusta, quiero meterme en los temas, otra dinámica, quiero meterme en los temas pues quiero hacer algo en la vida, no quiero quedarme estático, y veo lo que tú estás haciendo, me dijo. Entonces le dije, pues órale, va. Y se empezó a meter, y empezó a hacer algunos webinars, etcétera, desde abril, ¿no? Sí, preparativos. Webinars, entonces, hasta que llegue el tema de que Victoria, mi otra hija, que traía el tema de
del tema de que la educación básica que se dé la materia de protección civil también, Ajá, sí, pues contactó al director nacional de protección civil, al coordinador, para sí, invitarlo a una plática de jóvenes, sin si tú estuviste en esa plática también. sí. Entonces, yo los empiezo a ver a los dos y digo yo, ¿cómo se empiezan? O sea, compraron la idea por completo y los empiezo a ver Le diste el y pues como lo ejemplo. digo, ¿no? Sí, Sí, Henry, pero muchas veces uno puede estar haciendo mil cosas en la calle y adentro y en tu casa ni te pelan, pues, ¿no? Entonces, claro, cuando claro. yo veo esa acción en ellos dos, dije yo, caramba, o sea, no hubo algo que me llenaba más de orgullo y De satisfacción. satisfacción. Y es cuando empezamos a verlo y me meto con él y yo le dije, órale, va, yo te voy a ayudar. Papá, me gustaría organizar un foro, que originalmente, lo voy a decir también, Sí. originalmente el foro iba a ser nacional, pero Henry, cuando le dije a mi hijo, pues busca a Henry que te ayude. Yo no lo voy a buscar, le dije, ¿no? Te habló él directamente. Y de Ajá. repente colgó y me dijo, papá, el foro va a ser internacional. Y yo, ¿qué? Sí, pues que Henry me dijo que invitáramos y que dijéramos y que todo. Entonces, como él, pero tú viste, él te habló, pues no, le dije, yo te voy a pasar los contactos y te voy a poner la mesa, pero yo no te la voy a servir. O sea, tú vas a hablar, Así o es. sea, si algo yo te Ese- puedo apoyar son mis relaciones, le dije mis contactos, pero yo no te voy a hacer la chamba, le dije, no, toda la hizo él. Y la verdad, sinceramente, lo confieso, Salió muy y bien. me dejó con la boca abierta. Ujú. Si te diste cuenta, yo no participé en los foros, yo ni Sí, siquiera en las reuniones previas, ¿no? ajá, Ustedes se sí, sí. juntaban con él y yo no me metía para nada, porque quise dejarlo por completo a que se desarrollara. Ujú. Y sí, me sorprendió bastante, mucho, Ujú. o sea, la verdad, superó con creces mis propias expectativas como padre de cómo se fue desarrollando y cómo jaló a mucha más gente, ¿no? Nancy, digo, sale de esa idea Claro. que tuvieron ustedes porque tú le ayudaste a desarrollarla. Sí. La verdad estamos, Shelly, pues ayer platicaba de ella emocionado, y cómo vas conociendo Jason de Colombia, que fue Ujú. finalista también, cómo empiezas a conocer gente de otros países, y derivado de una idea, pues. Entonces yo les digo, Claro. uno va a llegar hasta donde, o sea, el límite eres tú mismo. Los límites se los Entonces, pone uno, sí es sencillo. bueno, si tú quieres cambiar Ajá. el mundo, lo vas a cambiar. Se lo digo a él y se lo digo a todos los jóvenes, ¿no? El Ujú. límite se lo pone cada quien. Y ahorita con las redes sociales y con todo esto del webinar, o sea, ya no hay Ya no hay absolutamente frontera, ya la frontera se... fronteras, ¿no? Yo siempre digo que el mundo es un pañuelo, bueno, decíamos que era el mundo un pañuelo cuando se encontraba alguien, ¿no? El mundo es un pañuelo, pero era un dicho. Pero ahora yo digo que el mundo más que un pañuelo es un smartphone, porque lo encontramos todo ahí al alcance de nuestros dedos, ¿no? Guillermo, ha sido muy excelente todo esto que hemos conversado en este primer programa de 100 líderes en resiliencia, donde tú eres el primer convocado a abrir estos programas que van a ser 100 programas específicamente, donde vamos a traer a ellos, a esos líderes que están haciendo un gran trabajo de diferentes ámbitos, de diferentes campos, precisamente para que compartan aquí, para que vean los líderes, que los líderes también son seres humanos, son personas que de alguna forma tienen una historia de vida detrás, tienen una proyección, tienen unos sueños, quieren hacer cosas. Además están promoviendo la resiliencia como una oportunidad para dialogar y cada uno desde su expectativa, de su experticia, que finalmente toma lo mejor de la resiliencia para darle contenido, para aplicarlo como lo hace Incide, como lo hace Guillermo, como lo hace también ya sus hijos que están asumiendo también un rol importante, motivados también por un gran ejemplo de Guillermo. ¿Qué sigue para Incide? ¿Qué sigue para Guillermo? Ya para ir cerrando este programa de Epicentro Colombia, ¿cuáles son los retos que hay ahora de aquí en adelante en los próximos meses, próximos años, eh, eh, tanto para Incide como para Guillermo Moreno? Pues estamos trabajando, pues ahorita en lo que viene el tema del libro, que bien comentabas, que pues, más que un retraso ha sido pues el tema del COVID, te viene a darle un fortalecimiento y ponerle un apéndice pues al libro o hacer Claro. algunas modificaciones, porque también creo que lo que observamos de la conducta humana fue importante, Uh -huh. en algunos casos para bien, en otros casos para mal, cómo se tomaron las decisiones y que lamentablemente vino a cuadrar con mucho de lo que veíamos, ¿no? El gran tema del desastre es la corrupción, la indolencia y la ignorancia, que fueron los tres temas que yo los considero los causantes de los desastres. Y seguir trabajando fuertemente en estos. Obviamente ir abriendo, pues no digo capítulos, no digo ir abriendo otros espacios en otros estados de la República. El foro nos dio una apertura pues, global, ahora sí, en muchas partes, en España, en Francia,
en Latinoamérica, nos dio para estar llevando otro nivel de información, y la gente pues ha comprado el concepto, pues, ¿no? de lo que ha sido INCIDE, cómo hemos trabajado en los temas de gobernanza, en los temas de gestión de riesgo, en los temas de resiliencia como tal, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros es seguir preparándonos y seguir aportando a la sociedad. Estamos ahorita a RAISE, volviendo al tema de RAISE, convoca a una postulación, pues, ¿no? para los consejeros en México. Estamos trabajando ahorita como nodos en la zona noroeste, y estamos ahorita pues, postulándonos para ser consejeros. Esperemos pues, que sea positivo, y si no, pues ya habrá que ser resiliente y volver a intentarlo. Yo creo que el tema de las alianzas son importantes. Ahora es un aliado importantísimo para poder llegar este conocimiento. Digo, pensando específicamente en el tema de cómo INCIDE, ¿no? En lo profesional, personal, pues ya es otra acción, ¿no? Pero yo creo que como INCIDE ahorita el tema es cumpliendo con las ODS, con el punto 17, pues es el tema de lograr esas alianzas. Habemos ya muchas organizaciones que, si bien siendo, no son iguales, pero sí son similares para poder trabajar en estos temas, y creo que ahorita el país requiere una unificación en todos los procesos. Ve lo que acaba de suceder con el tema del Fonden y otros fondos. Pues yo creo que es importante que debe haber organizaciones que estemos unidos, de esas alianzas de las que hablas tú y que promueves como un gran apóstol de la resiliencia que eres, Henry. Yo creo que es importante que tomemos en cuenta todas las organizaciones, porque es cuando más debemos de estar unidos como país para poder salir adelante. Vienen retos importantísimos, y vamos a tener un 2021 bastante complicado, a lo mejor todavía, como estamos con la modorra del COVID, todavía no hemos aprendido a reaccionar y a salir realmente a la calle para saber lo que nos espera, ¿no? Que es fuerte lo que se viene, pues debemos de ser un poco más creativos para tomar modelos de otros países, de lo que ya pasaron por cuestiones como la de nosotros, y no me refiero al COVID específicamente, pero debemos de ver ejemplos de otros países, ser resilientes en ese sentido, y como decía ahorita, no tienes que experimentar en cabeza ajena, pues ve lo que pasó en otros lados para que puedas actuar a tiempo, pues, ¿no? Que no nos pase que no nos pase el rinoceronte por encima, como nos pasó con el COVID en China, sino que hay otros países que ya padecieron algo de lo que nos pasa a nosotros, que no nos pase. Entonces, creo que es la visión que debemos de empezar a tener. Tenemos elecciones por enfrente en el 2021, entonces de distintos pues, municipales, estatales, etcétera, diputados federales. Entonces hay que tener una visión muy amplia, porque también, como en el cubo de Rubik, viene un tema político que se va a apoderar de todo el país, y van a tirar por la borda muchas de las acciones en ciencia y tecnología, resiliencia, protección civil, educación, lo que quieras, ¿no? Entonces, en cualquier país el tema político absorbe por completo la agenda, ¿no? Entonces, creo que debemos estar nosotros muy preparados, y que no existan, sobre todo, divisiones. Cada uno tiene derecho a la ideología política que quiera, obviamente, pero que esa ideología política no llegue al interior de las organizaciones, que como sociedad civil podemos y tenemos algo que aportar. En relación con eso, Guillermo, ya para finalizar, me gustaría escuchar por parte tuya, si tú tuvieras que recomendar, ¿cuáles son los cinco aspectos importantes para caminar, empezar a caminar, fortalecer ese liderazgo en resiliencia que tenemos las personas, que podemos recrear, construir, pero también que pueden tener organizaciones? ¿Cuáles serían esos 5 aspectos que tú dirían, mira, hay que trabajar esos 5 aspectos que son básicos para empezar a lograr, primero, para poder ser resilientes, y para poder proyectar resiliencia y poder generar procesos de transformación? ¿Cuáles serían esos 5 aspectos que tú consideras que son claves? Esa pregunta que me haces es muy importante. Hace unos días, yo jugué fútbol americano, sí, cuando era joven, y tenía un entrenador que lo saludo con afecto, Héctor Arreola, y que él, pues obviamente, pues, a lo mejor las frases que nos decía, pues también las copiaba de algún Vindos Lombardi o alguien, ¿no? Ajá, sí. No sé, nunca lo supe, nunca lo averigüé, pero era lo que a mí me llegaba, pues, ¿no? De las frases que él me decía como entrenador. Entonces, yo recuerdo alguna de las frases que decía, y lo comparo todo con el tema de la resiliencia, o de liderazgo en resiliencia. Sí. El fútbol americano decía, es un deporte de caballeros.
en el sentido de que no importa el golpazo que te dé el contrario. Si se fijan en los partidos, decía, siempre llega, después de que te dé un golpe, llega alguien, el mismo que te golpeó, y luego te da la mano para que te levantes, ¿no? Entonces, de alguna manera es un tema que debemos de entender, que en esto que estamos viviendo, pues va a haber diferencias. Sí. Debemos de tener la caballerosidad de que o sea, no son enemigos, pues no, simplemente son diferencias que como el cubo de Rubik, pues debes de entender, de tratar de ser empático y vas a convivir con ellas. Por eso estás en el terreno de juego. Entonces, el otro es, otro de los puntos es que no hay, jugamos en equipo. O sea, para poder ganar tienes que jugar en equipo. Y el tercer punto, parte de jugar en equipo, es saber qué posición tienes dentro de ese equipo. En el fútbol americano, unos son quarterback y otros son linieros, pero si no funciona uno, no funciona el otro. Claro. Y otros tienen que atrapar el balón, y otros son los que anotan, y otros el aguador, y otros el entrenador. Pero todo el mundo tiene una función principal y debes de saber cuál es el rol que te corresponde. Entonces, pero también, aparte de conocer el rol que te corresponde y asumirlo, muchos decimos, es que yo quiero ser quarterback. Bueno, pues tendrás que entrenar más, tendrás que hacer ciertas habilidades que tienes que desarrollar si realmente quieres ser el líder del equipo. Porque en este momento no se te considera así porque no tienes esas cualidades. Y no me refiero a las cualidades físicas, me refiero a las habilidades, ¿no? Que sí, tienes que desarrollar. Otro de los puntos es que a mí me tocó ser corredor y el entrenador me decía, nunca dejes de mover las piernas. Digo, cuando vas corriendo, pues, y que te agarran los linebackers, ¿no? Y que te están empujando hacia atrás, decía él, porque uno cuando regularmente ya lo agarran, ya deja de pelear y entonces ya te caes, pues, ¿no? Y él decía, nunca dejes de mover las piernas, porque ese segundo esfuerzo, puedes ganar una pulgada, pero esa pulgada te va a dar o el primero 10 o el touchdown. Entonces, nunca dejes de mover las piernas. Y la última, que también cuando vas corriendo, si ya vas a caer, cae hacia adelante, porque también te va a dar a ganar ganas. Claro. Entonces, y creo que con esto culmino lo que me pasó a mí con el tema del despido. Yo caí hacia adelante. O sea, creo que fue una manera de... Terminé anotando, pues, ¿no? Porque lo que me pasó me sirvió para demostrar que lo que hemos estado promoviendo, pues sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede hacer las cosas de manera correcta y, entre comillas, vencer el sistema, ¿no? ¿Y por qué, con eso último que estás diciendo, ya con esto finalizamos esta gran entrevista en estos 100 líderes de resiliencia por Epicentro Colombia? ¿Por qué integrar la resiliencia como parte de la vida cotidiana? O sea, si usted le pudiera recomendar a alguien, pues, bueno, ¿por qué aplicar la resiliencia para salir adelante, para resistir? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Yo creo que un ejemplo muy clásico, y me tocó ver en una fotografía de Rice, precisamente cuando se estaba promoviendo el foro de que se llevó en octubre en el World Trade Center. Foro de Rice. Una fotografía que veía el foro, no sé si te recuerdas, que están dos manos de papá y mamá. Ajá. Y hay un niño que está agarrando las dos manos. Sí. Entonces, ¿te acuerdas de esa fotografía? Sí. Entonces, esa fotografía me hace recordar y eso que hablas de la vida cotidiana, ¿no? Yo me voy más que... Y cuando me invitaste a la entrevista con Eduardo Vélez, hace algunos meses. Del Foro Latinoamericano, platiqué mucho del tema del amor. Ajá. Entonces, yo creo que el tema de la resiliencia interna tiene que ver mucho con el amor. La vida matrimonial, yo creo que es una resiliencia diaria que debes de estar haciendo. O sea, tú podrás tener la razón, pero hay condiciones en las que tienes que modificar, porque si no, o sea, tienes otras cosas más importantes que cuidar que únicamente el creer tener la razón. Entonces tú tienes que estar modificando. Entonces, y yo considero mucho el tema de la resiliencia con el amor, como lo dije en aquel entonces, porque de repente lo asumimos como, pues ya te casaste y pues ya te casaste, ¿para qué lo sigues recordando? Ajá. Y cuando menos piensas, si no se repite, si no se cultiva, así como si no se cultiva la resiliencia, en la vida personal o en lo profesional o en lo que sea, a veces tienes que estar cultivando el amor porque empiezas a caer en algo, en la rutina, y de repente no te das cuenta y se acabó. Uh-huh. Y se acabó el amor, y se rompe un matrimonio y tú dices, oye, ¿qué fue lo que pasó? Si estábamos tan bien, no estábamos bien, no te diste cuenta, porque no fuiste resiliente. Uh-huh. Y cuántas cosas no pasan en nuestra empresa porque no las vemos, son tan cotidianas que vamos perdiendo. Por eso digo, la resiliencia es como el amor, no hay nada, amor a tu pareja, amor a tu empresa, amor a tu profesión, amor a ti mismo. De repente volteas y ya pesas 100 kilos, ¿no? ¿Por qué? Porque no te cuidaste. No te cuidaste.
y shut up, dijo el otro, ¿no? Pero de alguna manera es el amor, y así lo ejemplifico el tema del amor con la resiliencia, ¿no? Y también, como dices tú, tanto el amor como la resiliencia son palabras que no se pueden ejemplificar tan fácilmente, ¿no? Hasta que pasa la ausencia de ellos. Es cuando dices tú, eso, aquí debe haber habido resiliencia, aquí debe haber habido amor. Por ejemplo, cuando dicen todos actos de maldad que se presentan en el mundo, pues, ¿no? Pues esa ausencia de Dios, le digo, ¿no? Y en cualquiera de los contextos que suceden, simplemente pues hay una ausencia de Dios para que suceda eso, ¿no? La oscuridad pues no es algo malo, simplemente es ausencia de luz, igual como el frío es ausencia de calor. Entonces la maldad pues igual es ausencia de Dios. Entonces con el tema de la resiliencia pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cosas que nos suceden, pues es simplemente una ausencia de resiliencia. Bueno, con esa última reflexión de nuestro amigo Guillermo Moreno, donde destaca que la esencia de la resiliencia del amor, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque si no nos amamos a nosotros mismos y no vamos al territorio y no vamos a nuestra empresa, pues difícilmente vamos a hacer las cosas adecuadamente, ¿sí? Quiero agradecerte, Guillermo, por este espacio tan interesante, tan delicioso que pudimos conversar contigo, pudimos conocer un poco de Guillermo Moreno. Pues esa es la idea de destacar no solamente el tema profesional, sino también todas esas cosas que durante tu vida te han ayudado a formar, a fortalecer y crear en ti ese líder en resiliencia, pues que es lo que de alguna forma queremos destacar en este programa Epicentro Colombia, que cada jueves vamos a estar aquí con más líderes en resiliencia. Hoy iniciamos con un gran líder en resiliencia desde México, desde Hermosillo, Sonora, que he tenido la oportunidad de visitarlo 4 veces. Espero alguna vez nuevamente, cuando ya pasen estas situaciones tan complejas, pues vamos a volver a vernos ya, digamos, en presencia, porque es importante también la presencia. Guillermo, agradecerte por este espacio, por el tiempo, por tu paciencia, invitarte nuevamente y decirte pues que continúes así, que continúes construyendo resiliencia, continúes motivando, nunca bajes la guardia, porque sabes de alguna forma que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por algo justo, por mejorar y ayudar a muchas personas, ayudarnos a nosotros mismos también como seres humanos y crecer de manera conjunta y solidaria, recíproca, en este mundo que es complejo, pero que la esperanza está en nosotros mismos. Si ninguno va a venir a solucionar el problema, somos nosotros mismos y ahí empieza precisamente la labor que nosotros tenemos como líderes en resiliencia es promoverlo, pero para promoverlo tenemos que creer en ella, ¿sí? Podemos creer en ella, sea con un enfoque o sea con otro, pero lo importante aquí es que tenemos un elemento que nos respalda, que nos motiva, que nos mueve, como tú decías, que nos moviliza hacia hacer cosas. Entonces, Guillermo, muchas gracias por estar en este programa de Epicentro Radio y espero que volvamos otra vez a conversar contigo y tengamos esos espacios y que, bueno, yo lo dije acá, el libro que estás haciendo, ojalá que podamos, cuando ya lo tengas listo, lo podamos presentar y le podamos hacer toda la difusión que se dé, porque yo sé que ese libro le aporta, porque es una experiencia de vida, es una manera de ser y yo pienso que le aporta mucho tanto a los jóvenes físicos también como a los jóvenes también de mentalidad, porque para poder incorporar la resiliencia tenemos que ser flexibles, tenemos que tener la capacidad de romper paradigmas, de desaprender. Es a esos jóvenes que nosotros estamos de alguna forma llevando el tema de la resiliencia. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti, Henry, y agradecerte una vez más este concepto que traes. Realmente, créeme, estás cambiando vidas o estás salvando vidas, ¿no? Tú no sabes en qué momento llegas con este concepto a las personas y que puedes darle totalmente pues no digo que un sentido, ¿no? Cada uno tiene su concepto, pero puedes tener una manera a qué aferrarte, pues a seguir caminando en esto. Te felicito y te agradezco lo que estás haciendo. Realmente es un apostolado que estás haciendo y pues todo lo que yo pueda estar proyectando, o todo lo que ahorita ya Eric puede estar proyectando y que estemos llegando a mucha más gente, tú puedes decirlo orgullosamente que fue gracias a ti, porque de alguna manera, porque así fue. O sea, creo que tú trajiste la resiliencia a México y todo lo que sucede aquí se viene a fortalecer
fuertemente, ¿no? A lo mejor había otros esquemas, otros conceptos que ya se habían estado manejando, pero no habían aprendido como en este caso lo hiciste tú. Y escucho otras personas y otras voces, como también mencionas, que dicen que es que tiene que pasarte algo para ser resiliente. Yo creo que no. Y precisamente ahí radica el tema de la fortaleza de este concepto de resiliencia. Okay. Entonces, te agradezco, Henry, la verdad, la oportunidad que nos das y este honor que me brindas, la verdad me quedo muy satisfecho. Y pues, para mi familia, para mí, para Gaby, mi esposa, pues eres una persona muy valiosa para toda mi familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Y los esperamos en un nuevo programa el día jueves de 5 de la tarde a 6 de la tarde, hora Ciudad de México, por Epicentro Colombia. No se olviden que la resiliencia es una palabra poderosa que puede ayudar a transformar vidas. Y vamos a intentar con este programa de 100 líderes en resiliencia que ustedes vean en la práctica con todas esas personas que vamos a tener aquí que sí es posible y que de alguna forma podemos ayudar a generar un mundo más justo. Muchas gracias a todos.